Bien, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda clase online grabada. Perdón. Eh, Voy a tener que igual hacer la clase y luego ver si se grabó el audio. En nuestra sesión anterior y en nuestro chat conversamos acerca de lo que habíamos visto y era sobre receptores, sobre partes y funciones del sistema nervioso central. Y básicamente teníamos una parte y gran parte pendiente que era el sistema nervioso periférico. Así que en esta sesión lo que vamos a revisar es esto junto con, hacia el final de la clase, qué son las células gliales, cuáles son estas células del sistema nervioso, y derribemos de inmediato esta creencia que son las únicas, las neuronas son las únicas células que están en el cerebro o en el sistema nervioso. Entonces, el objetivo de esta sesión va a ser que usted conozca el funcionamiento del sistema nervioso periférico, sepa de qué está constituido y finalmente las células que trabajan en todo el sistema nervioso. Lo primero que vamos a hacer es entender cuál es la composición del sistema nervioso. Este es el esquema del cual yo les hablé en el chat, esquema que es tremendamente importante ya que nos va a dar claridad de eh, cómo se compone el sistema nervioso, ya que en verdad hay un montón de nombres y esos nombres tienen o se pueden abreviar con un montón de siglas. Entonces, primero vamos a partir por entender el sistema nervioso, que se encargaba de percibir y responder ante estímulos del medio ambiente. El sistema nervioso, y de hecho ya habíamos visto, tenía la componente del sistema nervioso central, que es básicamente el cerebro, el encéfalo, perdón, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Esas tres partes hacían el encéfalo. Y además teníamos la médula espinal, que es básicamente una serie de neuronas que están dentro de la columna vertebral y que se encargan de la parte más automática de nuestras respuestas. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, que es lo que vamos a ver en esta clase. El sistema nervioso periférico, como podrán ver en la imagen, son básicamente todas las terminales nerviosas y los nervios y neuronas que se van a distribuir a lo largo del cuerpo fuera de mi cabeza y fuera de la médula espinal. Este sistema nervioso periférico está constituido por dos sistemas. Primero está el sistema nervioso somático o somántico, como está acá. Eh, yo les voy a decir en verdad los nombres con los que se conocen como normalmente acá en Chile, ¿ok? El sistema nervioso somático se va a encargar de los movimientos voluntarios. Estos normalmente nacen en el cerebro, son pensados y son los que me permiten mover la cara, gesticular, mover los brazos, las piernas, caminar, lo que usted quiera. Evidentemente se llama somático, si recordamos o sabemos un poquito, soma significa cuerpo, por lo tanto es el sistema nervioso del cuerpo. Eh, y este sistema nervioso somático tiene la parte motriz, que es básicamente la que les acabo de explicar, y la parte sensorial, que es la que se va a encargar de recibir los estímulos, sobre todo desde la piel, desde la retina también, de los ojos. Eh, por lo tanto, va a ser todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, pero distribuido por todo el cuerpo. Eh, Aparte del sistema nervioso somático, nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo. También está distribuido por todo el cuerpo, pero se focaliza saliendo de la médula espinal. Ojo, no es la médula espinal. El sistema nervioso autónomo eh, proviene de la médula espinal. ¿De qué se encarga el sistema nervioso autónomo? Bien, como su nombre lo dice, es autónomo. Se maneja solo. Entiende cuándo debe funcionar y cuándo no debe funcionar. Como es tan riesgoso poner toda la responsabilidad de movimientos corporales involuntarios en solo una entidad, es que la evolución nos ha dotado de dos, la división simpática y la división parasimpática.
no quiero que se lo aprendan con la sensación de que el simpático excita y la parasimpática calma. Eh, Podremos ver en este esquema que en verdad no es tan cierto como excitar y inhibir o contraer y dilatar, ya que por ejemplo si bien esto puede estimular, puede contraer, también puede inhibir. Así que no se lo aprendan como una generalidad. Lo cierto es que más que uno contraiga, inhiba o se encargue solo de estimular, eh, lo cierto es que la relación que se van a llevar entre las dos divisiones son de antagonistas, es decir, van a hacer el efecto totalmente contrario. Si la parasimpática contrae la pupila, la división simpática la va a dilatar. Esto ocurre cuando cambiamos de intensidad lumínica en un cuarto o cuando encendemos una luz y estamos muy de noche. Las pupilas se hacen evidentemente más pequeñas cuando estoy frente a grandes eh, intensidades de luz. Bueno, así podríamos ir. Normalmente estas acciones nacen a partir de la médula espinal, fíjense. Y dependiendo más o menos de la altura a la que nacen estas terminaciones, va a ser más o menos la altura que va a gobernarse en nuestro cuerpo. Fíjense, la parte de los ojos y de la saliva de la garganta nacen en la parte de arriba. La parte del corazón, pulmón y estómago en la parte media. Los intestinos, vejiga y todo lo que tenga que ver con aparatos reproductores será más bien en la parte baja. Estos estímulos se pueden provocar de manera artificial incluso. Si yo hago una operación a una persona y estimulo el nervio justo y adecuado, puedo provocar la estimulación de los movimientos de intestinos de una persona, puedo provocar que empiece a salivar, etc. Entonces, ¿qué quiero que les quede con esto? Es que el sistema nervioso autónomo se maneja solo y se va a encargar de movimientos involuntarios que, como pueden apreciar, algunos son vitales y algunos responden ante quizás percepciones del medio externo. Por ejemplo, la intensidad de la luz, por ejemplo, quizás algún miedo o alguna amenaza, o pasar hambre, o tener, ¿cómo se llama? Que vaciar la vejiga o contener el orina, etcétera. El sistema nervioso somático, que es el que se encarga de los movimientos voluntarios, se va a encargar de lo que yo les he mencionado como arco reflejo en la sesión anterior, acto reflejo, que es básicamente el retirar una parte del cuerpo cuando se siente que hay una amenaza, un daño. Puede ser una, un punzamiento, puede ser o que me estoy quemando, puede ser que me están apretando, lo que sea. Esto se hace de manera autónoma, automática y eh, lo más probable es que pase por la médula espinal al ser automático. Por lo tanto, cuando yo siento que hay calor y retiro la mano, hay una neurona que está percibiendo un cambio de calor y puede ser peligroso. Esa neurona va a transmitir la información que está recibiendo del cambio de temperatura, porque esta neurona es una neurona sensitiva que solo mide temperatura. Esta neurona a percibir este estímulo. Esta neurona va a ser la neurona aferente, porque está entrando la información a este sistema. Esta neurona va a procesar lo que está recibiendo. Acá está el soma de la neurona, aquí está el núcleo de la neurona. Y luego va a llevar la información hacia la médula espinal. Obviamente esta neurona es parte del sistema nervioso somático. Esta neurona que está acá al medio en rojo es parte del sistema nervioso central, porque es parte de la médula espinal. Esta neurona, que es una interneurona, es una neurona de asociación. Esto significa que va a tomar el mensaje de esta neurona sensitiva y se la va a entregar a una neurona motora. Esta neurona lo que va a hacer es llevar el mensaje de forma eferente, porque está saliendo de este sistema, que es básicamente esta guía azul, y si bien recibimos el estímulo en la piel, el efecto lo produciremos en un músculo, que es básicamente el que va a permitir
sacar la mano en este caso. Este músculo es el bíceps. Por lo tanto, ya podemos tener cierta relación. Una neurona solo se va a comunicar o con otra neurona, como el caso de la neurona aferente o la sensitiva y la interneurona, o puede comunicarse con un músculo, como una neurona motora. No puede comunicarse con ningún otro tipo de tejidos. Las neuronas se comunican entre sí o con un músculo. Bien, entonces detengámonos un poquito en las células que vamos a estar utilizando y manejando al hablar de sistema nervioso. Acá no estoy solamente hablando sobre cerebro, sobre médula espinal, encéfalo o el cuerpo, estoy hablando a nivel general. Y como se podrán dar cuenta en la foto, hay bastante más información que solo la neurona. Si en algún momento han visto una película, algún monito o algún flash que tenga que ver con neuronas, normalmente las dibujan como están estas neuronas aquí medias naranjas o como esta que es morada acá abajo. Y lo más probable es que también vean como unos destellos de electricidad y de corriente que las recorren. Bien, esa electricidad la veremos en nuestra próxima sesión. Lo que quiero que ahora les quede claro es que las neuronas son básicamente las células que se especializan en transmitir información, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. Las voy a dejar para el final. Lo que me interesa ahora es que veamos los otros tipos de neuronas. Estos tipos de neuronas, o sea, perdón, de células, se llaman neuroglías o células gliales, que son básicamente células que van a ayudar a las neuronas a hacer su función. ¿Por qué necesitan ayuda? Bien, las neuronas son un tejido tan especializado que se les olvida de repente hacer actividades muy necesarias, como por ejemplo defenderse. Si por alguna extraña razón entrara un parásito, una bacteria, un microorganismo, lo que sea, a mi tejido nervioso, las neuronas solas no podrían defenderse. Y eso evidentemente provocaría un tremendo riesgo y probablemente un gran daño que provocaría o alguna enfermedad o incluso la muerte. Las microglías están presentes en nuestro tejido nervioso para poder defendernos. Además, hacen el aseo. Si por ejemplo yo tengo un daño, me pegué tremendamente fuerte contra un poste y se murieron un par de neuronas o hubo una lesión o una neurona estalló, lo que sea, esta microglía va a fagocitar, esta microglía va a comerse restos de células que hayan quedado, va a poder fagocitar microorganismos, pequeñas amenazas, lo que sea. Porque la microglía tiene esa facultad de comer restos celulares o pequeñas células, como las bacterias. Por lo tanto, podríamos destinar que microglía es una célula glial que se encarga del aseo, ornato y defensa. Una tremenda responsabilidad. Vámonos a los astrocitos. Esta célula en verde que está acá, que si bien es la misma que está en verde acá, no significa que sea verde, sino que esta es una fotografía que está hecha en el laboratorio en donde se tiñeron ciertas proteínas del astrocito. ¿Ok? El astrocito tiene esta forma, y de hecho se llama astro porque parece ser una estrella. El astrocito es la célula glial más abundante en nuestro sistema nervioso. El astrocito, primero que todo, le da una red y consistencia, firmeza a las neuronas. Si las neuronas estuvieran solas en mi sistema nervioso, yo al tomar un poco de cerebro o de médula espinal, se desmenuzaría al más mínimo tacto. Podríamos como separarlo. En cambio, cuando uno toma un cerebro, por ejemplo, es medio turgente, es como bien firme. Y esto es por la red interconectada que generan los astrocitos. Bueno, no tan solo le dan firmeza y sostén a esta red gigantesca de neuronas, sino que como pueden ver en la imagen, se conecta directamente con los capilares, con la sangre. Esto permite que la neurona, si jamás va, como jamás tiene comunicación con la sangre, pueda alimentarse, pueda respirar. El astrocito es quien toma los nutrientes
y gases necesarios para que la neurona pueda vivir. Es como una persona, es como un papá, es como una mamá que alimenta al niñito, a la guagua. Le da comida y luego le soba la espalda, le da pequeños golpecitos para que después se tire los chanchitos. Y eso es lo que los astrocitos hacen efectivamente. Le dan oxígeno, le dan azúcar, nutrientes necesarios, aminoácidos, lo que necesita la neurona, y la neurona le pasará el dióxido de carbono y los desechos metabólicos que ella produzca para que el astrocito luego los vierta a la sangre. Por lo tanto, el astrocito es tremendamente importante. Es como básicamente no tan solo le da sostén y un lugar y le permite ser esta red tremendamente compleja en tercera dimensión, sino que además lo alimenta y lo limpia de forma nutricional. Las células ependimales son otro tipo de células. Las células ependimales están presentes a lo largo de todo el sistema nervioso central. Los astrocitos también por si acaso y las microglías también. Las células ependimales se encargan de producir y mantener el líquido encefalorraquídeo. El líquido encefalorraquídeo es un líquido que protege el sistema nervioso central que está entre las capas que cubren a la columna vertebral y cráneo, que permiten amortiguar cualquier golpe y nos permita como aguantar o defendernos de mejor manera frente a agentes físicos. Hay muchos exámenes que tienen que ver con sacarse líquido encefalorraquídeo. Si alguna vez han visto alguna serie de médicos, siempre se hace un examen de líquido encefalorraquídeo eh, y es producido por estas células ependimales. Este líquido debiera ser muy limpio, debiera ser estéril, de hecho, y que haya una bacteria en este líquido significaría un gran riesgo para la salud, sino un aviso de una gran infección. Bien, vamos con otro tipo celular. Vamos con los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estas células que parecen como estar afirmando estas partes de las neuronas, estos tubitos de las neuronas, pero la verdad lo que están haciendo es recubrir a las neuronas con mielina. De hecho, aquí lo está señalando. El oligodendrocito, al igual que la microglía, el astrocito y la célula ependimal, está solo en el sistema nervioso central. Y lo que hace básicamente es cubrir porciones de diferentes neuronas y puede ser en diferentes ocasiones. Por ejemplo, aquí está cubriendo 2 veces, aquí está este oligodendrocito lo está cubriendo en 3 oportunidades. Eh, lo importante es que tiene la facultad de abrazar un montón de neuronas para mielinizarlo y producir lo que les creo que les había dicho en el chat que tuvimos, hacer que la señal que envía la neurona sea de forma más rápida, sea más eficaz. Esto, como ya les contaba, está solo presente en el sistema nervioso central. ¿Eso significa que la señal que mandan las neuronas en mi cuerpo es más lenta? No. La gran diferencia que hay, de hecho, si ustedes lo ven de cierta manera, las neuronas que van desde mi cerebro hasta contraer los músculos del dedo pulgar del pie, tienen que ser bastante largos. Y desde que yo pienso mover el dedo del pie hasta que se mueve, en verdad pasan milisegundos. Así que esas neuronas también tienen que tener mielina, pero no va a ser producto del oligodendrocito porque recordemos está solo en el sistema nervioso central. ¿Quién entonces va a mielinizar o quién va a poner estas vainas de mielina en el sistema nervioso periférico? Tenemos acá esta neurona, acá abajito, que tiene una célula de Schwann. Las células de Schwann son las que vendrían siendo como los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico. Salvo que hay una diferencia. El oligodendrocito es como un amigo que tiene muchos brazos y abraza. Y se queda pegadito como en muchos lugares y en muchas neuronas. La célula de Schwann no tiene la capacidad de abrazar muchas veces, sino más bien es como un brazo de reina, que se va a enrollar en la neurona y va a permitir que esa zona quede mielinizada. Por lo tanto, podríamos entender que esto amarillo es una célula de Schwann. Por lo tanto, aquí tenemos 5 células de Schwann recubriendo a esta neurona.
En cambio acá, de hecho estas dos neuronas se recubren solo con dos oligodendrocitos. Eso lo hace ser quizás más eficiente, pero es el mismo recubrimiento, es el mismo compuesto, por lo tanto le agrega la misma velocidad. Bien, y finalmente tenemos a nuestra neurona, que probablemente era el tipo celular más conocido en el sistema nervioso. Como ya pudimos entender en las sesiones pasadas, tenemos neuronas distribuidas por todo el cuerpo. Tenemos neuronas que sienten frío en los pies, tenemos neuronas que sienten acidez en la sangre, tenemos neuronas que incluso sensan cuánto dióxido de carbono anda en la sangre. Y obviamente en nuestro sistema nervioso central también tenemos neuronas. Los tipos de neuronas. A ver, los tipos de neuronas normalmente van a depender generalmente de la función que cumplan. Normalmente, las unipolares y las bipolares se van a encargar de transmitir señales de percepción o motrices. ¿Ok? Y las multipolares normalmente tienden a estar en el sistema nervioso central. Pero vamos a ver por qué estos tipos, estas definiciones. Tenemos las neuronas unipolares porque mientras la señal venga por uno de los lados, da lo mismo por cuál, va a entrar por acá, va a llegar al soma, que es el cuerpo de la neurona, y va a salir y va a seguir su viaje. La bipolar, el mensaje puede llegar acá y lo manda hacia el otro extremo. Tiene dos polos. La neurona unipolar tiene solo uno. La entrada y salida es por acá. La multipolar, sin embargo, tiene múltiples entradas. Tiene diferentes conexiones que pueden venir de diferentes lugares. Sin embargo, va a transmitir el mensaje solo hacia un lugar, lo puede recibir de diferentes lugares. Es por eso que se llama multipolar. Y evidentemente se entiende que este tipo de células o de neuronas va a estar presente en el sistema nervioso central porque las conexiones que hace una neurona en el sistema nervioso central son infinitas. En verdad no son infinitas, pero son muchas. Entonces vamos a hablar sobre estructura de una neurona. Ya probablemente entienden que hay una zona de la neurona que debe sentir, que debe percibir el mensaje, que puede ser desde la piel, porque recibe directamente el estímulo desde el medio exterior o de lo que esté sensando, o está escuchando el mensaje de otra neurona, como por ejemplo en una interneurona. Estos lugares que van a sentir este mensaje se llaman dendritas. Las dendritas entonces son lugares especializados de una neurona que se van a encargar de recibir estímulos. Estos estímulos, repito, pueden ser ambientales o pueden ser químicos provenientes de otra neurona. Tenemos el soma del cuerpo, que básicamente se va a caracterizar por tener el núcleo y la gran mayoría de los organelos que esta célula contiene. Luego vamos a tener un delgado filamento que va a transmitir el mensaje desde las dendritas y el soma hasta otro lugar que se va a llamar axón. Y este otro lugar va a contener las terminaciones del axón o los botones sinápticos o los botones terminales que van a servir para transmitir el mensaje a la siguiente neurona o al músculo que yo deba comandar para que se contraiga. Cuando una neurona está mielinizada, comienzan a salir estos nodos de Ranvier, que son estos puntos que están expuestos del axón. ¿Ok? Estos nodos de Ranvier van a ser importantísimos para nuestra siguiente sesión. Bueno, cualquier consulta que tengan, recuerden que me la pueden hacer llegar, si bien por el chat la próxima semana, es mejor que durante esta semana me la envíen al correo o me lo manden como mensaje privado en la plataforma. De cualquier manera, estaré pendiente de sus consultas, quejas, problemas que tengan, etcétera. Bueno, cualquier cosa, nos estamos viendo. Pórtense bien y cuídense mucho.